Estás en Metrópolis Corea. Estás en Metrópolis Corea. Estás en Metrópolis Corea. Estás en Metrópolis Corea. Estás en Metrópolis. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, adiós, gracias. Estamos en una emisión más de este espacio político aquí de Esfera del Tiempo en Metrópolis. Muchas gracias, mi estimado José Juan, allí en controles, Rayito, al otro lado del estudio, Samuel, buenas tardes, allá en el otro lado del estudio. Hoy tengo la grata presencia de una eminencia que es mi amigo durante muchos, fue de las primeras amistades que yo empecé a tener aquí en Querétaro, junto con la licenciada Berta Silva Solórzano. Doctor Jaime Zúñiga Burgos, cronista del Estado, el mejor cronista que he conocido. Víctor, un placer estar aquí contigo como siempre. Gracias. Con el permiso del doctor, mis nietas, mis nietos, mis 5 hijos, amigos, amigas y todos los que nos hacen favor de vernos a lo largo y ancho del país y en otros lados. A mis amigos del 1810, de ahí del Chucho el Roto. Aquí abajo, Rinconcito Dorado. Qué rico café, qué rico se come ahí, a todos ellos. Acaba de pasar una megamarcha, Doc. Tú que estás empapado en todo esto. Cultura es al llegar donde llegas a residir y te tienes que integrar a la cultura del lugar al que estás llegando. Cultura es la manifestación política, social con tranquilidad. Tú has sido testigo de innumerables marchas, y a ver si coincides conmigo, doctor. Todos estos jóvenes encapuchados, más bien yo diría que son los reventadores de las marchas porque nunca dan la cara y que me dispensen las damitas a las que les dicen las feminazis, que vienen siempre encapuchadas, que son las que vienen a reventar, vienen a armar desastres, fueron las que provocaron el incendio de acá de la agencia del Ministerio Público aquí en Corregidora, te acordarás todavía el sexenio de Pancho Domínguez. Pero más me llama la atención en esta megamarcha que acaba de pasar, que hoy la presidenta de la República pues no la ve con buenos ojos cuando ella fue de las participantes en marchas contra el gobierno en torno al 1985, junto con el señor Noroña, otro mequetrefe que nada más sirve para insultar. Pero ¿qué opinas de estas marchas? El gobernador, coincido con él, cuando hay una marcha hay que escucharlos. Pero hoy la presidenta de la República dice, voy a abrir carpetas de investigación para los organizadores. Pero no dice, voy a abrir carpetas de investigación contra el crimen organizado, contra la delincuencia que ataca cada rato al ciudadano en las carreteras, en todos lados. Hay estados que a estas horas hay municipios que ya no están trabajando, tienen que cerrar sus puertas, todos los comercios a las 2 de la tarde. ¿Qué percibes, qué lectura le das tú a este tipo de manifestaciones, doctor, en tu largo andar? Porque viviste sendas marchas y te tocó la del 68. Antes del 68, Víctor, la que fue el antecedente del 68 fue la del 64. El Yo 64 todavía estaba escuincle, ahí sí. andaba yo en medicina ya. Ándale, sí. Es la marcha de los médicos. Cuando los médicos que estaban de becarios, que siguen siendo igual de marginados, ganaban 450 pesos, la mayoría ya eran casados, tenían responsabilidades, familias, y empezó en el Hospital General de la Ciudad de México, empezó esa marcha de los residentes y niñez en la marcha. Va tomando vuelo esto porque pues, ya había problemática no tan grave como ahora. Ya, al final voy a llegar al momento Era actual. bien penito. Mira, esa marcha de los médicos se acordó una marcha silenciosa, con uniforme blanco, vestidos de médicos, marchar por las calles de México. Avenida Juárez, después Madero y llegar al Zócalo. Estaba Díaz Ordaz de Presidente de la República. presidente de la República. Pues fíjate que ahí no hubo grupo de choque, se hubiera visto muy mal ante la ciudadanía,
Pero sí hubo gente que llevaba guacales de jitomates podridos de los mercados, que empezaron en la calle de Madero, nos empezaron a jitomatear. Imagínate un jitomatazo O en sea, un ya había uniforme blanco. reventadores en ese entonces, Ya, doctor. ya había esto. El temor del gobernante es que lo pongan en evidencia y las marchas a la larga tienen una repercusión favorable para los que marchan, porque no solo es local. Esta marcha de los médicos del 64, Norberto Treviño Zapata, que fue gobernador de Tamaulipas, un político muy serio, era nuestro maestro. Estábamos en el Hospital General y empezó a crecer la efervescencia del movimiento médico. Entonces sabíamos que Treviño Peña y Treviño Zapata eran los que estaban manejando este movimiento. Y una mañana José Rivas Guzmán, Pepe Rivas Guzmán, ahijado de López Mateos, el que le impuso la banda presidencial a Echeverría. Ajá. Pepe era nuestro compañero, el otro era Juan Olaguibel, su padre dejó aquí el monumento a Juárez y la fuente de petróleos y todo lo que hizo don Juan Olaguibel. Tuve el privilegio de conocerlo. Pues llegamos esa mañana, Pepe Rivas le dijo, maestro, ¿me permite unas palabras? Dígame, doctor. Maestro, hemos acordado sumarnos, el grupo ha acordado sumarse al movimiento médico. Las palabras de Treviño fue, y era tiempo, muchachos, porque ustedes van para allá. Entonces vino la represión, a Treviño Zapata le cortaron los servicios, el agua, la luz, el teléfono, Te electricidad. la cobraban. Se la cortaron, le cortaron todos los servicios. Lo dejaron aislado en su casa, sin entrar a golpearlo, nada de eso. Le empezaron a hacer un vacío político, pero le suspendieron todos los servicios. ¿Cuál fue el resultado de ese movimiento? Nunca quiso el presidente Díaz Ordaz dar la cara. Dos compañeros míos se subieron a la torre de catedral y todavía en la noche de Tlatelolco reproducen esa foto de dos médicos tocando las campanas ahí en el Zócalo, En la catedral. en la catedral. Fue una marcha pacífica, las agresiones las recibimos, el jitomate se quita de los uniformes y todo esto, y pasó, pero esto ya fue lo que empezó a motivar a la juventud con las causas externas que hubo en Europa, movimientos juveniles, estudiantiles, y cuando llega ya lo del movimiento del 68, pues todavía había grupos muy poderosos de los trotskistas en México, que de ahí salió la Liga 23 de septiembre y algunos de ellos a los Claro. cuales conocí. Pepe Pérez Chowell me dedicó un libro donde dice Liga 23 de septiembre, Requiem para un ideal, porque él estuvo muy cerca de ellos. Cometieron el error de el intento fallido del secuestro en Monterrey del señor Garza Sada y empezaron a señalarse como proscritos, pero ¿qué hacía el grupo trotskista? Pues ellos eran radicales, decían, en una manifestación debe de haber mártires, y los mártires, si no se los hacían, ellos los fabricaban. Entonces era una cosa radical, un radicalismo. Me refiero que todavía en el 68 existían esos grupos, en la Liga 23 de septiembre, había muchos movimientos de inconformidad social, porque no había la forma que fue hasta Reyes Heroles cuando se abre a ese tipo de grupos radicales, como el de Jesús Zambrano, un guerrillero, etcétera, que se abre Genaro Vázquez Rojas, todos ellos que son muy conocidos, no tenían la forma de expresarse políticamente. Reyes Heroles, con la reforma política, les da foro. Entonces los partidos, Partido Comunista, todo esto, PT, se meten La ya. reforma del 97, no, del No recuerdo la fecha. 77. El maestro Reyes Heroles, La reforma del 77. la reforma política, electoral y todo. Entonces al darles ya cabida, pues empiezan a refugiar muchos de estos grupitos radicales ya legitimados en los partidos políticos. Es donde es la introducción. El 68 se equivocan, que dicen movimiento estudiantil. No, fue un movimiento social, porque se sumó la sociedad, que fue lo que le dio fuerza a esto.
En el del 68. en el 68. Y surgieron líderes que muchos sacaron provecho de eso, pues Pablo Gómez, todos ellos que siguen todavía ahora de este lado, pero ya no tienen esa mentalidad. Pablo Gómez, el actual, Sí, está encargado ahorita de la agencia de esta la reforma política, fíjate ¿sí? lo que le toca a él. Entonces, todo esto pues causa una conmoción, pero quiero señalar que no fue un movimiento estudiantil, fue social, porque veías maestros, padres de familia, veías incluso a gente que desertó, Cueto los manejaba, el general Cueto, se me olvidaba el nombre. El general Cueto y Mendiolea. A mí me tocó conocer al general Mendiolea Cerecero, que por cierto era queretano, y todos decían que era de Chihuahua. Y él me explicó, lo estuvimos atendiendo en la central quirúrgica en México, atrás del condominio Insurgentes, ahí estaba la central quirúrgica. Un personaje, todo un personaje, chaparrito, fuerte, calvo, que me decía que diario hacía bicicleta en Chapultepec, se llevaba una pistolita 380 por aquello de las dudas. Pero lo que fue Cueto y Mendiolea, pues fueron los represores. Estaba Marcelino García Barragán, que estuvo aquí en Querétaro. El abuelo del actual. El abuelo del actual. Fue el papá de Javier García Paniagua. Así es. Entonces, don Marcelino, porque nos tocó marchar con don Marcelino, lo conocimos, le decíamos papá oso, imponía a este señor, era imponente, terminó siendo secretario de la Defensa Nacional. Cuando se da el movimiento del 68, todo indicaba que había coqueteo de ciertos grupos para que se militarizara el país y que fuera el único que podía sacar adelante era Marcelino García Barragán con el ejército. Entonces, con estos antecedentes estamos llegando a la etapa moderna, con marchitas, marchotas, todo lo que a diario, 14 marchas, ya dicen que ya no se puede vivir en la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque te causan molestias, iniciando con la toma del Paseo de la Reforma, porque el fraude electoral, supuesto fraude electoral. Entonces, ¿qué buscan esos movimientos? Causar molestia para que la misma gente intervenga para que se solucione la problemática. Ahora, llegando a lo de actualidad, pues mira, todo esto es resultado de un gobierno soberbio. ¿Por qué? Pues ¿quién me va a quitar? Ni Dios me quita si tenemos la Cámara de Diputados con toda la bola de diputados ahí rastreros que no cambiaron. Ellos son los verdaderos traidores a la sociedad. Los verdaderos traidores a la patria. A la patria, sí. Está los grillos como el Noroña, con esa falsa ecuanimidad de Monreal que dice, no voy a contestar lo que tú quieres, yo voy a contestar según mi criterio, con esa voz tan ecuánime. Lo conocemos, aquí lo trajimos varias veces a dar pláticas al mesón de Santa Rosa. Entonces no me gusta a mí hablar al tanteo porque hemos vivido, como tú decías, hemos vivido esto muy de cerca. ¿Qué está pasando ahorita? Pues el movimiento cubrió un aspecto fundamental. Ese letrero narcoestado dio la vuelta al mundo. ¿Y qué pasó? Pues aunque aquí digan que el 80% y las encuestas cuchareadas, las que tienen controladas por presión o por aspectos económicos, el que las paga las gana, ¿no? Claro. Pero una encuesta que hacen de los líderes mundiales, donde López Obrador estuvo en segundo lugar y dijo, Claudia va a estar en primer lugar desplazando al de la India. ¿Qué ha pasado? 41 puntos tiene y es un organismo serio que a nivel mundial hace todo esto. Pero mientras sigamos alentados por ese mundo de ficción que se está viviendo. Mundo de ficción. Es un mundo de ficción porque la palabra clave. Tienen mucho temor. ¿Por qué? Porque si la cosa sigue así, pierden la mayoría en el Congreso. ¿Qué es el temor? Voto de castigo. Es el temor, Doc. Y esto, lo de ayer no se va a enmascarar con las mañaneras. Por más que se desvirtúe la atención, esto tiene repercusión a largo plazo. A largo plazo se va a ver que logró su propósito. Y si se logra la del 20, la de ayer ya viste cómo estuvo, la represión, ya no había granaderos, fueron puro fantasma,
De ahí de granaderos muertos, los que volvieron a reencarnar, hicieron su presencia. Ese fue un error muy serio, porque si Claudia gritaba y con el mosh se posicionaron de la UNAM, de nuestra casa de estudios. Aquí vinieron los dos cuando era PRD todavía. Claudia y Hermos. ¿Sí? Ve lo que hicieron ahí, los daños patrimoniales en torre de la rectoría. Ese tipo de Noroña teníamos nosotros 100 cuando estábamos en CEU, en la ciudad universitaria. Había muchos leguleyos de esos rolleros que se victimizan, no te dejan hablar, estrategias de oratoria que las aprenden, pues, de países socialistas que tienen ese tipo de costumbre de callar al enemigo, de no dejarlo hablar. ¿Qué va a pasar a futuro? Es preocupante sobre todo con la actuación de ayer, porque claramente los que conocen las estrategias saben que esos muros que tuvieron ahí de concreto, pues era para encarrilar el ganado, Claro. ahí a tratarlos como ganado. Llegaban, les cerraron entrada, les ponen una puertita de 1,20 o de 80 centímetros, y luego después los de negro claramente son reventadores. Va a dar la vuelta al mundo, va a sacudir muchas conciencias que no se han dado cuenta a dónde vamos. O no queremos ver. No quieren ver, Ujú. porque pueden más 3,000 pesos mensuales para muchos que ver que por otro lado se llevan 3,000 millones a Suiza de los negocios que están haciendo. ¿Cuál se acabó la corrupción? No se ha acabado, Víctor, no se ha acabado la corrupción, al contrario, ahora se hizo elitista, señalada y sobre todo descarada. Descarada porque pueden hacer lo que se les dé la gana. ¿Cómo la ves, Víctor? Ya me llamó la atención cuando en un video dicen, salen los encapuchados de negro de atrás de las vallas que se soldaron. Y pues, ¿por dónde se brincaron esos cuates? Pues es el personal que ya tienen alistrado ellos ahí, los reventadores. Acuérdate de los halcones, el escuadrón Omega. Claro. Sí, todo esto son estrategias de cerebros iluminados que buscan estrategias para proteger algo que ya tienen ahorita. No tenían antes en aquella época el presidente, a pesar de que el ejército le era leal, el ejército era más formal, más serio. Y esto se está viendo, ¿eh? Cuando involucras en los negocios al ejército o les cambias las funciones, pues empieza a haber negocios. Aunque decía un amigo mío, te dan a partir el pan y te quedan migajitas. Claro. Fíjate que el viernes, como lo comentaba yo aquí con Samuel, tu servidor estudió la secundaria ahí en Santa María la Ribera, a cuántas cuadras del casco de Santo Tomás, que es donde, ahí del poli, que es donde se prende la mecha. El bazucazo. El bazucazo. Cuando entran los ganaderos a golpear al maestro adentro del Politécnico, ahí en la vocal 8, no recuerdo cuál era. Y en aquel entonces hubo una sarta de mentiras cuando dijeron, es que los estudiantes de prepa están secuestrando estudiantes de secundarias para unirlos al movimiento. Mentira. Nunca fuimos secuestrados, ni siquiera, al contrario, nada más pasaban los estudiantes, oigan, vamos a dejar una valla aquí humana de 10 pelados para proteger la entrada, salvaguardar la secundaria. En todas las secundarias que hay en Santa María, por donde pasaba la marcha. Es todo lo que había. Pero en aquel entonces sacaron una sarta de mentiras que niños de... Ya nomás faltó que incluyeran a los de primaria. Nosotros estábamos en tercero de secundaria cuando fue el movimiento del 68. Pero realmente, ¿quién estuvo detrás de ese movimiento del 68? Porque ahorita hay historietas, hay películas que no dan para maldita con la realidad de las cosas. Y mira, a mí me da risa cuando veo la distancia, la falta de seriedad de quienes dicen, el movimiento del 68 no se olvida, si ni lo conocieron. Ni siquiera los habían encargado habían sus padres nacido. en el vientre de la madre, doctor. Cuando nos tocó, por ejemplo, ese día que nuestros amigos estuvieron ahí en el movimiento, en Tlatelolco, iba yo con mi familia en un Carmanguía chaparrito, pasando a ver lo que yo sabía que iba a ocurrir ahí, porque iba a ser una concentración.
Y cuando veo el helicóptero y veo la bengala y el movimiento, yo lo comparo en mi mente como cuando le metes una vara a un hormiguero, la gente corría desesperada. ¿Y qué pasó ahí? Los del Escuadrón Olimpia empezaron a disparar, los del ejército empezaron a contestar el fuego, y en el fuego cruzado, pues hubo muchos muertos. Y llegamos, no había celulares, llegamos y empezamos a pasar lista. Oye, ¿cómo estás? Pues vamos a la casa fulano a ver cómo está. Vamos al CEMEFO, acabábamos de cursar la materia de medicina forense. Nos conocían ahí. Vamos a ver qué hay. Compañeros míos, compañeros tuyos. Llegamos con la bata blanca, nos introdujimos sin ningún problema. Adultos, dos, tres niños. Adultos había como 20. Ni un solo joven. El misterio de que qué pasó con eso. Le exageraron mucho después. Le exageraron porque vino el amarillismo, se aprovecharon. Y mira, ahí lo que pasó fue que grupos ajenos, externos, aprovecharon y se montaron el movimiento. Y se siguen montando porque se montaron después en el gobierno Es y correcto. le siguen sacando provecho. La Tita, ¿cómo se llama? Elena Poniatowska, Vividora de la política mexicana, ¿eh? hasta su libro La Noche de Tlatelolco se lo fusiló a otro que lo había hecho. Claro. Ellos llegaron a vivir a México y a vivir bien. El oportunismo. Toda acción humana la mueve un interés y se nombran o se autonombran redentores y ve lo que pasa. Te has de acordar que en ese movimiento del 68, precisamente se lo recordaba yo, Samuel, la perestroika, la famosa perestroika, que todo el mundo ya aquí en Querétaro andaba casado. Tú te acuerdas muy bien de un parlanchín que era madrina de judiciales aquí en el estado, que como lucró con eso, que quiso meter en el sindicato de aquí, de las primeras fábricas que llegaron aquí a Querétaro, recuérdame los nombres, ¿no? La Concordia, No, Kellogg's, la otra, Sinclair. Ya la segunda etapa, sí. Industria del Hierro, Kimberly, Algo de las que Tremec, están aquí en 5 de febrero. Que Tremec. ahí, Tremec, ahí quiso meter su doctrina perestroika y la chingada y todo eso, este cuate. Porque ahí fue obrero. Y un día me dijo, nada, que nosotros la perestroika. Y tú, dime tú qué sabes de comunismo y qué sabes de perestroika. Así de sencillo. Pues el comunismo ha fracasado en todas partes. Incluso la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, ¿qué pasó? Ven Cuba. ¿Cuál bloqueo? Es pura ficción lo del bloqueo. Tienen comercio y todo, pero ¿qué le conviene al gobierno? Seguirse victimizando, porque es una de las estrategias de la izquierda. Mira, ¿qué decía Fidel? Pues Fidel decía, a Chávez le decía, cambia la constitución, es lo primero, cambia la constitución. Corrompe al ejército, crea enemigo interno y enemigo externo. Ey, Y aquí el enemigo, pues, Salinas Pliego, ¿no? El rico significa todo, sacarle la lana. ya le cargaron todas las pulgas ahora, ¿Sí? ¿no? Sí, entonces los chairos, los fifís, esa división que fue estrategia. Y tuvo el cinismo Andrés Manuel López Obrador de decirlo, no es nada personal, es una estrategia política. Porque con los pobres vamos a la segura, pues sí, un pobre que le está regalando dinero mientras tú las grandes bolsas las manejas acá, le estás haciendo cómplice de tu saqueo, Claro. aprovechando su ingenuidad. Fíjate que te voy a comentar algo. En mis años mozos, ya prácticamente estábamos al final de la carrera. En mi pueblo se da un hecho de las dos únicas rutas camioneras que entraban al pueblo. Los Pericos, los camiones verdes y la Whisky Lucan. Entonces los Pericos ocasionan no, los de la Whisky Lucan ocasionan un accidente de que por la puerta trasera el chofer, por no tener la precaución, se da el arrancón cuando la niña de secundaria estaba bajando, cae mal. Al caer mal, pues cae bajo las llantas y la atropella y la niña muere. Y los papás pues andaban buscando por todos lados pues, que les ayudaran con los gastos, ya no que le pagaran el sepelio. Entonces otro amigo de nombre Wenceslao Bonilla me va a ver allá a la casa de ustedes ahí en el pueblo. Y dice, oye Víctor, es que necesitamos, pues tú tienes conectes en México y tienes conectes aquí con el municipio.
pues queremos que el municipio nos ayude. ¿Y qué propones? Pues es que vamos a secuestrar camiones porque la línea no quiere pagar. Ay, híjole, es que eso de secuestrar camiones, pues no estaría fácil. Y lo primero que hicimos, le dije, mira, vamos a platicar primero con el delegado municipal. Se llamaba Paz Villafuerte. Ya platicamos, oye, don Paz, pues queremos esto, así, así, así. Dice, si ustedes me garantizan que nada más es secuestrar camiones sin más desmadres, órale, yo los apoyo. Y yo aviso al municipio, porque los dependían del municipio de Naucalpan. Y es así como se sincroniza. No, doctor, a las 4 horas de la tarde tenemos más de 20 camiones ahí, que la misma colonia se juntó. A nosotros nos rebasó la colonia, por eso digo, arengar a la gente es fácil, pero ya después controlarla no es fácil. Entonces, los mismos colonos llega el momento que nosotros ¿saben qué? Ustedes ya hicieron su tarea, ya déjenos, esto ya, ustedes lograron lo que nadie hizo, juntar a la colonia. Surge la primer mesa directiva de esa colonia. Se juntan todos, llegó el momento que Doc llegaba ya al rebase a 100 camiones secuestrados, pero protegidos por la colonia, ¿eh? Era una colonia irregular, Doc. Afortunadamente mi nombre y el del amigo no salió a relucir por ningún lado, pues dicen, es que aquí hubo 2 orquestadores. Y cuando fueron con el delegado, no, los dos que vinieron pidieron permiso. Y yo notifiqué al municipio y el municipio dio luz verde. Que ahora la policía municipal los quiera fregar y amolar, no es por ahí la jugada. Que qué bueno que en aquel entonces el delegado que se ha dicho, no, pues se los pongo a disposición y ustedes platiquen con él. No, hombre, nos hubieran aventado fácil unos 10 años, ustedes orquestan el secuestro de camiones, ¿no? Así de sencillo. Se logra ahí que esa colonia saque su primer mesa directiva y además se logra que la línea pague todos los derechos. Al año siguiente vuelve a pasar el asunto con el hermano de la difunta. ¿Por qué? Porque iba al ir el camión pasando por las zonas residenciales ahí, entre Jardines San Mateo y las Américas, que tú conoces, todas esas zonas semiresidenciales, de Ciudad Satélite a un lado, avientan globos los chamacos. Tú sabes que avientas un globo de agua a un vidrio y lo revientas. Al muchacho se le encaja en la yugular. Y el papá quería, no, le dije, ahora sí, yo dispénseme, pero sí, no, ya no no, yo ya no. No, sí, nosotros ya le indicamos el camino. Haga usted su labor con todos sus vecinos. Ustedes ya están organizados. Pero yo ya me mantengo al margen. No, dije, no, ya. Una segunda vez anduvimos inclusive en el pueblo pidiendo despensas y todo para apoyar a la gente. Y la gente en el pueblo jaló muy bien. Pero es cuando ya ahí empezamos nosotros a notar que ya empezaba a meterse gente. Y yo, cuando me dicen los mismos colonos, Víctor, está llegando mucha gente en la noche, le pues tengan cuidado porque con un camión que les prendan fuego, no saben el lío en que ustedes y nosotros vamos a estar. Porque con un camión que prendan se va a ir el incendio a todos los camiones donde estén parados. Pues, ¿qué sugieres? Pues monten sus guardias de toda la noche y que ningún conocido se acerque al terreno donde tenían los camiones. Pero ya estaban preparando ese movimiento. Viene a colación con lo que me estás platicando ahorita, de cómo controlan a los reventadores desde adentro. Sí, es parte de una estrategia y es una estrategia del radicalismo. El manejar un país cuesta mucho trabajo, se necesita preparación, sensibilidad. Y lo que estamos viendo ahorita que se va a revertir, Víctor, se va a revertir. Eso es el peligro que yo estoy viendo. Se va a revertir y puede ser incontrolable. ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué te queda después de que se arme un movimiento social? Como país populista, como país con tendencias socialistas, te queda el ejército. Te queda el ejército nada más. En un país que han estado desarmando desde Echeverría, ya no puedes tener armas a menos que las tengas registradas y ciertos calibres, porque ya con una resortera los de diablos, Víctor, con los que salíamos a matar lagartijas, ya ahorita puedes derribar un caza de los que se caen solos aquí en México, pero te echan la culpa a ti, o a perforar un tanque, un blindaje de 14 centímetros. No, se ha exagerado mucho, pero no ha habido la sensibilidad. Vivir en un palacio, cuando se prometió vivir en Copilco, en mi departamento, viviré en Copilco y se va a un palacio. Vivir con la mentalidad de un virrey,
porque así se vivió, donde tu palabra es la ley, donde lo que tú digas lo hacen por el servilismo generalizado, por el temor. ¿Qué va a romper eso? Afortunadamente, y lo digo sin que me tachen de que antipatriota, no, si no ha sido por Trump, esto seguiría igual o peor. ¿Qué está pasando? La globalización que no entendían aquí que había que salir a otros países y convivir con los otros líderes, cerró a López Obrador. ¿Qué quieren hacer ahora? Pues salir, pero ya con un desprestigio de por medio. Totalmente Ahí desprestigiado. viene la de México, la narco presidenta. Ya ese desprestigio no se lo van a quitar. ¿Cuál es el peligro? Pues Chihuahua, un golpe de Estado. El ejército, mira, no nos hagamos tontos. Yo tengo amigos militares. Me dicen, cuando entregamos nosotros el poder de los militares a los civiles con Miguel Alemán, el país ha sido un desgarriate, por no decir otra palabra. ¿Qué es lo que se trata? Por el bien del país, los militares tienen que recuperar el mando. Obvio. Pero no han podido, los civiles no han podido, Y no podrán. no van a poder. ¿Qué se necesita? El ejército era temido. Ahí vienen los verdes y Fíjate que coincido contigo y otro ejemplo que te cito, cuando tuve la oportunidad de trabajar en San Luis Potosí y luego me trasladan a Río Verde para cuando se estaba construyendo la central telefónica, yo era el administrador de la obra. Y pues estás allá solo los fines de semana, no, pues que ahora es la feria, lo que se acostumbra ahorita, por ejemplo, que la feria de Jalpan y Lana, Matamoros, Ciudad del Maíz, todas esas zonas son de ferias. Íbamos a las carpas. Estábamos así que en las carpas de la Beberecua, ya veíamos cuando llegaba la brigada del ejército, los que tenían pistolas, lo que hacían era la escondían donde podían, y todos contra la pared, y estamos hablando que eran más 6 soldados los que pasaban, loco. Con eso era más que suficiente. Y revisaban a todos, siguen tomando. Pero con eso se le respeta, ¿vale? se habían ganado. En la sociedad, si algo si algo no lo respetas, se tiene que dar a respetar. Y si no es temido, la gente pasa como ha pasado, que les escupen y todo eso. Coincides aquí con lo que dijo Mariano Palacios aquí en el Teatro de la República, cuando Calderón comete el error de sacar al ejército a las calles, dijo: el peor error es que al ejército se le va a perder el respeto. Ahí está el resultado. No, y también la payasada de comandante supremo y sale de gorra militar con una camisola ahí que le prestaron talla 40 y él era 36, ¿no? Y eso era humillar al ejército, Pues, porque ahí lo ridiculizó. Así como el sombrero del charro se respeta, el sombrero del jinete se respeta, pues el dicho el caballo y la vieja no se prestan. El uniforme castrense, yo tuve mucho contacto por el área que tú nos conocimos. Los de la zona militar, cuidado y veían a algún fanfarrón en la calle que anduviera con casacas militares. Deténme ese pelado, porque, a ver, ¿por qué? me estoy riendo de un pasaje muy cretano. Don Anatolio de la Vega, un rico minero, que hizo muchos millones con el mercurio cuando la guerra de Vietnam estaba en su apogeo. Él fue cabo del ejército. Llegó a cabo. Y no era soldado raso, cuando menos ya era cabo. Con dinero, un día, las relaciones con el ejército, le dijo a uno de los generales: oiga, mi general, ¿cuánto por el grado? Yo quiero el grado de general. El general pensó una lana y va a colgar el nombramiento en la sala. Y ya, pues, buena, un millón de pesos, 1 millón de pesos. Pagó, le dieron su grado militar, se compró el uniforme, todo completo de general, su águila, sus estrellas. Y lo que dices tú, el ejército se da cuenta, inteligencia militar. Todo el mundo. Tenemos gente que nos controla y no nos damos cuenta del Claro. ejército. Es inteligencia militar. Entonces iba en el centro de Querétaro, ya lo tenían medido, y un teniente y con unos soldados le grita: mi general Anatolio de la Vega, y él voltea: a sus órdenes, usurpación de funciones, vámonos. Platicaba él, después de tiempo, riéndose, tenía mucho dinero,
Dice, mi alta en el ejército me costó 1 millón, mi baja me costó 2. ¿Es cierto? Sí. ¿Es cierto? La carrera militar es una carrera muy bonita, Una disciplina. de dignidad. ¿Qué está pasando al corromper al ejército, al quitarlo de sus funciones? Que los pongas, pues sí, un plan de N3, todo eso está justificado, pero que los metas al negocio, al balastro y a todo eso, pues es denigrarlos. Y dentro del mismo ejército hay inconformidad, Sí. porque esto lo han hecho cierto grupo y los otros no han alcanzado. A la tropa y la traen como la tropa nada más. ¿Es cierto? ¿Sí? Entonces, estas manifestaciones tienen doble careta, Doc. Sí, pero muchas veces el que las empieza a movilizar se le salen de control. Ese es el riesgo. Ese es el riesgo y ahí nos perjudica a todos los mexicanos. ¿Por qué? Pues Trump está esperando a ver, hay ingobernabilidad. Si ya no llegamos al Río Bravo, vamos a llegar hasta acá. Y como el concepto de este personaje es el expansionista, América para los americanos, etcétera, pues está buscando un pretexto y acá no se dan cuenta. Oí algo que decían, la presidenta dice, la soberanía nacional. ¿Cuál soberanía si estás en manos del narco? ¿Puedes ser soberano con lo que está pasando? Pues no, no se puede. Fíjate que esto trae muchas aristas, Doc. La reciente marcha que acaba de pasar el sábado, que aquí fue pacífica, Dios gracias, pero que aquí los que ganaron, Doc, fueron los restauranteros. La mayoría de los restauranteros y fonditas de aquí del centro histórico fueron beneficiadas porque la gran parte del contingente que vino de gente de Michoacán. Luego, tú dices, tú ya conoces las suelas de tu tierra, Doc. Los guaruras y los seminaristas se distinguen donde estén. Claro. Entonces, yo dentro de la marcha, lo platicaba yo con Pau hoy en la mañana, la gerente del 1810, que yo entre lo que yo estuve grabando y lo que yo me metí en el corazón de Plaza de Armas a transmitir, yo vi como 10 Carlos Manso idénticos. Yo dije, ah, chingo, lo clonaron aquí. O sea, el parecido de los michoacanos es Los bastante fuerte. purépechas, Y altos, sí. altos. Todos ellos se distinguían porque venían de mezclilla y camisa blanca y el sombrero. Los restaurantes se llenaron. Bueno, es más, hubo quienes ya en la noche se bajó a bailar al Jardín Cenea. Acuérdate que todo esto beneficia al turismo. Le fue bien a los Social, restauranteros, turismo social, turismo religioso y turismo político también. sí, les fue muy bien, ¿eh? Hay quienes descalifican, sobre todo la transmisión, que dicen, nada, que vean, nos van gritando, como por los comentarios que ves ahí, sarcásticos. Dices, bueno, no cabe duda que entre los mismos mexicanos nos está cargando la fregada. Acuérdate el ejemplo de los cangrejos. Claro. Cangrejos mexicanos, los japoneses hay que dejarlos tapaditos, ¿no? Y los mexicanos solitos se salen ahí, se Sí. avientan unos con otros. Sí. Yo, por ejemplo, el viernes aquí, yo ya le di el calificativo y me lo dijeron, oye, ya es que ya te fuiste duro contra Gilberto. No, pues simplemente Gilberto hay que ponerle su justa dimensión. Es reventador. ¿Hasta cuándo se va a cansar de andar arengando a la gente? El día que ya no pueda controlarla. Ayer platicaba yo brevemente con Rosalío Holguín, que tú lo conoces muy bien, y Jerónimo, que hicieron su mitote ahí en Plaza de Armas. Luego Jerónimo, escuché tu discurso y te vistes más falso que las patas que te cargan. Dice, me vi muy pinche, te vistes de la jodida. Le dije, y ya no sé, qué bueno le que ya no fue el Rosalío agresivo que venía y inventaba madres de aquí en Plaza de Armas en los 90. ¿Tú te acuerdas viendo que pobre Plaza de Armas, que la tenían tomada? Plaza de Armas ya le decían la borracha, pues ya era una manifestación. Y le digo, ¿y ahora qué? No, dice, pero viene la marcha más. Le digo, a ver, salió. ¿Ustedes no se cansan? Pues de eso viven, Pero pues es el negocio de ustedes, güey. de Pues, eso viven. ¿cuántas colonias irregulares están patrocinando ahorita? No, mira, mientras nos den chance. Ah, bueno, pues órale, pues, son tus palabras, no mías, ¿no? Pero al final de cuentas, ¿esto a qué nos va a llevar, Doc? ¿Tú cómo avisoras estos movimientos sociales? Es preocupante porque no es previsible lo que va a pasar.
hay muchos factores externos que en determinado momento pueden desencadenar algo, son las chispas que pueden incendiar algo que ya está latente. ¿Qué puede suceder? La impotencia del pueblo de México, magistrados de acordeón, de consigna, Cámara de Diputados cargada hacia un lado, los Coyones los de senadores, aquí, que nomás les hablan por teléfono y luego lo tiemblan. ya no hay instancias, derechos humanos, no existe, pues eso también parte de allá. Se enorgullecen de ser amigas de López Obrador y de Morena. Ahorita hay jueces que se ponen la chamarra de Morena y lo externan, siendo que el mismo reglamento de la Suprema Corte impide la pertenencia a partidos políticos. Se pasan todo. Entonces, ¿qué va a pasar? La impotencia, eh, la irritación social puede dar pie a muchas situaciones que no están contemplándose, piensan que tienen todo controlado cuando están viviendo en un palacio, que están atrás de unos muros metálicos, pero los muros ayer se vio como también se derriban. Fíjate que acabas de decir la palabra clave, irritación social. Eso es a lo que yo le tengo temor. Eso es lo preocupante. Eso es lo preocupante. Nos tocó convivir con muchos grupos cuando fuimos dirigentes del sector político y todo eso. Y vivimos con sectores que aceptan su realidad porque así vivieron, así nacieron, así vivieron sus padres. Desafortunadamente van saliendo algunos cuantos que logran una profesión, pero hay cierto conformismo en esos grupos. Cuando vas y los irritas y les haces ver que les prometes algo que no vas a cumplir, Aguas. estás generando ya entonces una demanda porque dicen, bueno, ¿por qué los ricos tienen y yo no? Con Alfredo Bonfil había el temor cuando Calzada iba a ser gobernador. Con Alfredo Bonfil, dirigente campesino, empezaron a correr rumores aquí de que Bonfil venía a Querétaro para recuperar lo que era el club campestre porque era parte de un ejido y que iban a invadir. Imagínate en los que tienen su casa en el campestre y empezaron a manejar ese tipo de situaciones y las vivimos muy de cerca. A mí no me lo platicaron, nos hemos vivido todo eso muy de cerca. Entonces, todo este tipo de situaciones, conociendo de un lado y de otro, nos tocó conocer a gente radical, golpista y todo eso, que vimos, sentimos su forma de pensar. Primera reunión, a ver cómo se hacen cócteles molotov, petardos como con un tubo y un cuetón, el manejo de las armas. Primera reunión así en México con estudiantes, eh, en vez de, pues, politizar como lo estaba haciendo, aunque no lo quieran, el PRI tenía su escuela de cuadros que iba formando a los políticos, no eran improvisados, que del mercado o de la vecindad salían a ocupar un puesto del mercado y a gritar en la cámara, se guardaban las formas porque tenían una formación que empezaban en la escuela de cuadros, en el sector juvenil, empezaban a subirse a los postes, empezaban gradualmente hasta llegar a los cargos públicos. Ahora llegan improvisados, no, antes llegaban preparados porque era una Bueno, carrera el PAN política. respetaba sus principios y doctrinas. Sí, ahora ha cambiado todo eso, Y en todos los partidos, ¿eh? en todos, en todos. Ya se necesita una reestructuración, el sistema Bueno, ahí tienes al dueño del Partido Verde. ¿Cuántos años lleva sacando aquí dinero. sacándole jugo al Y Partido cuando Verde? estaba el Tren Maya, ya ¿qué dijo? Nada, no talaremos ni un solo árbol. Era tomarle el pelo al ingenuo pueblo mexicano. Es fácil, creen apariciones y ya lo dije, ¿no? Pero así es fácil. ¿Crees tú que México va a terminar siendo un sometimiento social, loco? ¿Se avecina eso? Si no se actúa, porque el que gobierna tiene que gobernar. Si lo deja, si el poder no se comparte y el que gobierna tiene que hacerlo. Y ahorita está compartiendo el poder por llamarlo más o menos de una manera decente, porque sabemos que el poder está acumulado en otro lado, vaya por el sureste, ¿verdad? Entonces, Esa nomenclatura es la que a mí me preocupa. La nomenclatura del sureste. Y como bien lo dijiste,
No, aunque no lo dijiste al inicio, pero hay algo que no queremos ver. De todo México he sabido quién está gobernando. De todo México. No Aquí yo lo he dicho, ya la doctora necesita irse deslindando. Y ok, fue su maestro, fue su mentor, fue el que la... Como quiera que sea. Por México, tiene un buen pretexto. Por México, pues, ¿qué hizo Lázaro Cárdenas con calles, Se desmarcó. militares y todo eso? Hasta aquí, ¿por qué? Porque ahorita la responsabilidad es mía. Me voy a dar cuenta que yo fui presidente o presidenta cuando estemos en el 5.º año, si es que llego, pues ya para qué. Porque estoy preparando nada más como colchón para que se olvide, como le hacía Porfirio Díaz aquí en Querétaro. A ver, estaba González de Cosío, ya llevaba 4 años, pero el general Olvera en la sierra tenía su ejército armado y todo, controlaba la sierra. Déjelo un cuatrenio. Y Rafael Olvera gobernó aquí y oye, regresó González de Cosío. Es el mismo sistema. Ahí me calientas la silla. ¿Por qué? Porque te voy a mandar a mi hijo, te voy a mandar a fulano, a sutano. No hay nepotismo, aparentemente, ¿no? Totalmente. Para allá vamos, Víctor. ¿Qué pasaría aquí? Me lo comentaba Samuel. Esa supuesta gira que quiere hacer López Obrador a nivel nacional para promocionar su libro. Sabemos para qué lo hace. Pero también lo va a promocionar en los cuarteles, porque el miedo no anda en burro, ya no es como antes. Ya la decepción ahorita puede ocasionar muchas sorpresas. Él lo sabe. Él sabe que Él calentó el país. él quiere ir a los cuarteles. No le queda otra, que vaya a una plaza pública a ver cómo le va. Ya la presidenta llega a un restaurante y le mienta a la madre en un aeropuerto, en todos lados. Se perdió el respeto al Se investigador. lo han perdido ellos. No iban para no manchar la investidura presidencial a Acapulco, por ejemplo. Pero ellos mismos se han encargado de eso. Negro panorama para México, Doc. Yo lo veo con preocupación, lo veo con mucha preocupación y lo digo como ciudadano, como mexicano, como gente que me ha tocado vivir muchos episodios. Me ha tocado en la política participar, ser dirigente, candidato, funcionario público. Estoy empapado en esto. Me retiré. Mi última actuación fue como candidato a la gubernatura en el 2003 por un movimiento social, porque no era partido, Fuerza Ciudadana. Fuerza Ciudadana. ¿Sí? Por eso acepté yo participar ahí. Fuerza Ciudadana era el equivalente a Fuerza Mexiquense también. Venían destinados No, de no, ahí. este era un movimiento social de grupos de ciudadanos que se empezaron a sumar como las redes Que es donde sociales. estuvieron Humberto Fernández y todos ellos, ¿no? También en ese momento, ¿no? Pues acá había gente muy, muy valiosa en Fuerza Ciudadana. Jorge Alcocer lo encabezaba, era el Es presidente, correcto. y pues, una gente con mucho prestigio, mucha presencia política, mucho conocimiento. Entonces se sumaron mucha gente inconforme. Porque hay un parlarchit de café que, ¿cómo hacen barradera de nombres? Y lo peor de todo es cuando le dices que tú lo dijiste. No, yo no lo dije. O sea, son güeyes que escupen las palabras y luego te las ponen en tu boca. Vete a la goma. Por eso te dicen el chismosito de Plaza de Armas. ¿Sí? No, sí es preocupante, Víctor. Es preocupante. Querétaro, hay que defenderlo a Querétaro. Tenemos que defenderlo porque hay problemas, pero son mínimos para lo que hay en otras partes. Lo que está pasando, la presidenta, las mujeres aquí están felices en Palizada, que no sé qué, Campeche, felices, felices, este es el México real. Sale de ahí, le matan a una regidora. Sí, caray. Oye, Doc, ¿te parece que tengamos esta plática otra vez? ¿Cuándo está programada la otra marcha? ¿El día 20? El 20. ¿Y analizamos esa marcha? Mira, son capaces de hasta de suspender una tradición que es el desfile, porque ahí sería incontrolable, aunque está desfilando la mayoría del ejército disfrazado, pues la marcha se les tornaría, y con estos rompedores que ellos mismos están controlando, ¿quién? Desde luego, supongo yo que no es Claudia. Se los están clavando otros que quieren llegar a la presidencia por medio de un golpe de Estado. ¿Quién puede ser? Pues yo, el que aparentemente se maneja como su mejor amigo y consejero.
¿Sientes tú que la vayan a traicionar, Doc? Ya ¿Se la están parece? traicionando desde que la nombraron ahí, es una traición. ¿Por qué? Porque la mandaron a hacerse tonta. Desde ahí la traicionaron. La primera mujer, imagínate el papel histórico que lograría, Que está en la posibilidad de recuperar su papel histórico, ¿eh? sí, Si ella se lo propone. nada más con que marcar, le tienen miedo a que se levante la gente, que los jóvenes, como amenazaba López Obrador, ya no, ya no es así con todo lo que la gente ve, los hijos, la corrupción, que les dieron a tole con el dedo. Hay muchos que por orgullo se siguen manejando como chairos, pero en el fondo cuando vean una situación ya en serio, Ya cuando les les lastime la piedra en el zapato dentro del lugar. sí, háganse la voluntad de Dios en los bueyes de mi compadre, ¿no? Doc, pues te agradezco esta plática, estuvo fenomenal. Pasado lo del 20, nos vemos aquí en el siguiente programa. Si me desaparezco por aquí estoy, no llego. Les agradezco que hayan estado con nosotros un ratito. Gracias, José Juan, ahí en Controles, Rayito, Samuel, gracias. Tengan feliz inicio de semana, aunque ya es martes. Dios los bendiga. Estás en Metrópolis Corea.